Bueno, ¿qué tal? Vamos ahora por la parte, habíamos quedado, estábamos viendo todos los apartados del malestar en la cultura y habíamos llegado en el video anterior hasta el apartado 5. Faltaría el apartado 6 y 7 para terminar con el malestar en la cultura. Recuerden que lo que yo voy mandando, conjunto con un resumen que hago y demás, y más los videos, son eso, son resúmenes, son orientadores para la lectura, pero el libro lo tienen que leer, porque lo que va a pasar, sino que después para poder resolver los parciales, aunque sean virtuales, el hecho de que un parcial sea virtual y que yo no los vea cuando lo hacen, es lo mismo que hago en clase. En clase es a libro abierto. Y eso no garantiza que lo puedan aprobar, porque el tiempo es corto y por ahí no, la pregunta no es una pregunta de concepto. Yo no le voy a preguntar qué dice Freud en la página tal o qué dice Berger y Luhmann en la página tal. Es una pregunta que tiene una relación o que pide un ejemplo y para eso tuvieron que haber leído, porque si no les va a resultar difícil. Bueno, igual el lenguaje es muy fácil y acá están las explicaciones, por eso la primera clase tiene tantos conceptos, porque sin esos conceptos no van a comprender de qué está hablando Freud y por qué lo tenemos en el programa, que básicamente es para entender por qué sufrimos estando en cultura. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es ese malestar que tenemos? ¿Sí? Recordar siempre que Freud está hablando, aunque habla también de otras estructuras clínicas, está hablando siempre de los neuróticos. ¿Sí? Recordar eso. ¿Sí? Los neuróticos somos aquellos nosotros, lo que la gente considera que es normal, aunque la normalidad no exista, aquellos que vivimos en sociedad, vivimos en cultura, trabajamos, estudiamos, hacemos todas las... aunque alguien no trabaje y no estudie, no significa que no sea un neurótico, sino básicamente que sufrimos, tenemos reprimida un montón de cuestiones para poder vivir con nosotros, ¿no? Vivimos bajo una ley, ¿sí? Que no solamente la ley jurídica, sino la ley del padre, que se llama así, y ante cualquier cuestión que no podamos resolver, lo primero que sentimos es angustia y culpa. Bien, en el apartado 6, de lo que va a hablar Freud es otra vez traer la idea de la constancia del psiquismo. ¿A qué se refiere con la constancia del psiquismo? Vieron que en el primer apartado él hace una analogía con la ciudad de Roma y dice que todo se pierde, o sea, las ciudades, el organismo, lo que pasó y el tiempo se llevó, no se recupera, bla, bla, bla. Si una ciudad tiene cosas nuevas, uno no las vuelve a ver. Bueno, todo eso que dice, salvo lo que se conserva, que es el psiquismo. Dice, se conserva tal cual. Uno podría hacer alusión acá, analogía con el inconsciente. Habíamos visto que en el inconsciente está todo tal cual, ¿sí? Como si fuera un presente permanente. De hecho, porque no hay tiempo. Bueno, ¿qué es el principio de constancia? Freud lo toma del principio de la física. ¿Qué es el principio de constancia? Si dos elementos, un elemento es mayor al otro, el otro va a intentar complementarlo para llevar a una constancia. ¿Sí? ¿A qué se refiere con este principio de la física? Se está refiriendo al principio del placer y displacer. O sea, cuando uno, como dije yo cuando expliqué lo de la pulsión en la primera clase, cuando el displacer aumenta, por ejemplo, por eso dije que la pulsión era un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático y empieza en el cuerpo. Por ejemplo, tener hambre. Tener hambre, el displacer aumenta y entonces yo tengo que poder hacer que ese displacer baje, ¿sí? Y entonces lo voy a complementar con una descarga que se llama placer, que es lo opuesto. Entonces llego a la constancia y no sufro. Ahora, esto de que yo pueda mantener un equilibrio es un equilibrio dinámico, igual que como él lo toma de la biología. Igual que en la biología, uno no está en un equilibrio neutro, digamos, porque si fuese así estaría muerto. Cada vez que yo intento que baje el displacer y subo el placer para mantener una constancia, y gasto de energía. Esa energía en psicología se llama líbido. ¿Sí? Entonces, ese principio de constancia es básico para que uno pueda ir por la vida. Por eso, ante un displacer muy alto, como el hambre, como, no sé, alguna situación traumática, lo que sea, uno va a intentar compensar con una descarga desde el placer.
Esto es importante porque él toma muchas frases, yo los dije, y a veces las suelo tomar o para que la ejemplifiquen o me expliquen qué quiere decir con eso. Acá usa una frase que creo que era de Schiller, en donde cita varios poetas y varios autores en el malestar en la cultura. Muchos de esos yo se los fui diciendo quiénes eran: Marx, Hobbes, un autor al principio cuando dice de este mundo no podemos caernos. Acá lo cita y dice de Schiller: el hambre y el amor mueven al mundo. ¿Qué quiere decir con que el hambre y el amor mueven al mundo? Él, cuando habla de las etapas, vieron las etapas de la niñez, que es la oral, la anal y la fálica, siempre va a hacer hincapié en dos a lo largo de todos sus libros, y es la oral y la otra es la anal. ¿Sí? ¿Por qué hace hincapié particularmente en la oral? Porque la oral es la primera fase o la primera identificación primaria, que él le va a llamar en otros libros identificación canibalística. ¿Por qué? Porque como un caníbal comemos y todo entra por la boca. Pero en esta identificación primaria, que es la oral, uno todavía no tiene representaciones simbólicas, porque es un bebé. ¿Sí? Yo no puedo gestionar nada, ¿sí? Porque yo siento que yo soy todo y es todo lo que está a mi alrededor, es eso. Entonces, a esa identificación canibalística de la niñez, uno vuelve en ciertas circunstancias traumáticas. ¿Sí? Si no, no vuelve ahí, porque luego uno avanza en la vida y va teniendo otras formas de resolver, tiene otras herramientas psíquicas. Cuando toma esto de que el hambre y el amor de este poeta mueven al mundo, lo que quiere decir que gracias al hambre, o sea, porque tengo que comer y aumenta el displacer, y si tengo una pulsión y tengo el alivio, que es la energía para eso, yo me puedo alimentar. Entonces, el hambre conserva al individuo. Mientras que el amor, o sea, la libido sexual, el estar con el otro, ya explicó en los apartados anteriores que a pesar de que se sabe que el amor sexual, tarde o temprano, por tener un objeto amado, y él hace hincapié en el hombre y su objeto amado a la mujer, y viceversa, y la mujer como ama a su prole, tarde o temprano ese objeto de amor se va a perder. ¿Sí? Sin embargo, todo el mundo apunta ahí. ¿Por qué? Porque el amor sexual produce muchísimo placer. Acá el principio de constancia es al revés, ¿sí? Funciona al revés. Muchísimo displacer en realidad va a generar todo el placer de la libido sexual. ¿Pero por qué es importante? Porque el amor va a sostener la especie. Sí, gracias al amor sexual los hombres se siguen reproduciendo. O sea, hambre y amor sostienen al individuo y a la especie, mueven al mundo. Sí, siempre entender que este mover al mundo tiene que ver también con una complementariedad entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. No creer que el mundo se mueve por el amor porque no es verdad. ¿Sí? De hecho, el primer sentimiento, él lo dice, de niña lo dicen todos los autores, que siente un bebé no es el amor como todo el mundo cree, muy lejos está de que nosotros sintamos como primer sentimiento, no es ese, el primer sentimiento es el odio. ¿Por qué el bebé tiene odio? ¿Por qué no todos nosotros experimentamos el odio como primer sentimiento? Más allá de que nos amen y todo lo demás, porque tenemos que venir a esta vida a resolver cosas con la realidad, con los otros amos que yo dije que nosotros tenemos. Mientras que cuando estábamos en las pasas estábamos bien. En la panza teníamos todo. Una vez que salimos a este mundo, o sea, salimos de la panza, si nacemos, este mundo tiene un montón de condicionantes. Tengo frío, tengo calor, me toca, me lleva, me cambian, tengo hambre, es decir, tengo que llorar para que me den de comer, tengo que demandar amor para que me amen, no me aman del todo, ¿sí? Por eso me agujerean por suerte, y entonces yo puedo desear y me instalan una falta, y ya voy por el mundo sufriendo mi incompletud. Nunca me voy a completar, ¿sí? Para que yo me pueda completar necesito de los otros y aún así jamás me voy a completar. Porque si me completo, entonces me muero. La posibilidad de vivir es estar en la incompletud y eso que nos hace vivir también nos hace sufrir. De eso se trata el malestar en la cultura. Bueno, la de las pulsiones ya la habíamos visto. Acá en este apartado, en donde es lo que va a hacer mucho hincapié, es en la relación sadomasoquista.
¿Por qué? Porque este dice que es un par que siempre está, este par está junto siempre en todas las personas. No es que algunos son sádicos y otros solo masoquistas. Ambos, todos somos un poco sádicos, un poco masoquistas. Algunos más que otros. Hace hincapié en el masoquismo, porque el masoquismo es aquel que goza sufriendo. Pero aclara algo. Todo masoquista fue un sádico primero. ¿Sí? ¿Qué es un sádico? Una persona que pone toda la pulsión, el sadismo es una pulsión parcial de muerte, o sea, pone toda la autodestrucción afuera, entonces la pone hacia el otro, la saca y en todo caso que sufra el otro, que se humille el otro, no necesariamente que se muera, pero el sádico disfruta haciendo sufrir al otro. Ahora bien, cuando el sadismo hace esto, el sádico hace esto, se preserva él, ¿sí? Porque a la medida que toda la pulsión de muerte está puesta afuera, él puede vivir. Acá es cuando la pulsión de muerte sirve a la pulsión de vida. En el sádico. O sea, el sádico, de hecho, va a poder, si podríamos decirlo así en forma reducida, va a vivir siempre mucho más que un masoquista, ¿sí? Porque él no se va a autodestruir, ¿sí? Él pone la destrucción fuera. Ahora, todos somos un poco sádicos y un poco masoquistas. Los sádicos son mucho más sádicos que otra cosa. Pero vean acá qué interesante que es. En cambio, el masoquista, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué él dice que el masoquista fue un sádico primero? Porque era un sádico. Luego renuncia a poner la pulsión de autodestrucción, o sea, la pulsión sádica, o sea, la pulsión parcial de muerte, en el otro, renuncia a eso y la introyecta. Cuando la introyecta, se autodestruye, porque esa pulsión era para destruir, para humillar, para hacer sentir mal, lo que sea, pero era para autodestruir. Entonces se le incorpora a sí mismo y se transforma en un masoquista. Pero todo masoquista no nació siendo masoquista, era un sádico. Sí, ahora es un masoquista y por lo tanto se va a autodestruir. Es ese par, ¿sí? Que se da mucho en el erotismo, por eso las relaciones sexuales sadomasoquistas son tan interesantes, si se quiere, o a todo el mundo le gusta tanto, siempre hay algo de eso en toda relación sexual, no que sea sadomasoquista, pero hay algo implícito en eso, más allá que después en relación a esto de la relación sexual, y eso después lo podemos ver con Lacan, se lo digo rápidamente, pero bueno, se los digo acá rápidamente, para Lacan, que es un lector de Freud, él va a decir que la relación sexual no existe. ¿Sí? Eso de que la gente, por la palabra relación, que la gente cree que se relaciona teniendo sexo, no, no se relaciona. Ese es el momento en donde uno más se aleja del otro. Y Lacan lo va a explicar, en donde uno está más solo. Y la gente cree que por los cuerpos están pegados estamos más cerca. No, no, estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque cada uno está, digamos, interesado o compenetrado en su propio goce. El otro solo es una mediación. No importa si en el medio media el amor o no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que es absolutamente individualista. Por lo tanto, puede haber sexo, pero no hay una relación en eso. Lacan va a decir que todo, en todo caso, establecer una relación amorosa, en el amor sí puede haber, pero no en el sexo. ¿Sí? No, no quiere decir que una cosa sea diferente de la otra, quiere decir que no existe la unión sexual como la gente cree. Bueno, tiene un poco que ver con esto. El otro par que va a usar en este apartado, símil al sadomasoquismo, el voyeurismo y exhibicionismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, el que se exhibe y el otro que lo mira. Hay alguien que mira y disfruta mirando y hay otro que se exhibe y disfrute con la mirada del otro. Un par, voyeurismo, exhibicionismo, un exhibicionista puede pasar a ser un voyeurista, o sea, un mirón, y viceversa, todo el tiempo se da. Puse ahí también las etapas, porque habla Freud de las etapas del, ¿cómo se llama?, del sadomasoquismo, en donde hay un sadismo propio, originario, luego hay ese sadismo puesto sobre el otro, ¿sí? Sobre un otro que es su par, y a su vez ese otro introyecta la pulsión y se transforma en un masoquista. En esto hay un activo y aparentemente un pasivo que parece ser el masoquista, que no es tan así. Bueno, esto es entonces lo que más o menos, lo más importante que va a decir en el apartado 6. En el apartado 7, que es el último, la pregunta que se hace él y que se la hace a lo largo de todo el libro, si ustedes lo leen entre líneas, la pregunta de él es cómo
si nosotros tenemos como primer sentimiento el odio, cómo si sufrimos tanto, si tenemos que renunciar a la pulsión de agresión, si tenemos que renunciar a veces a las pulsiones sexuales, porque uno no puede andar por la vida teniendo sexo todo el tiempo, porque hay que hacer otras cosas, porque hay que sublimar, y entonces la sublimación es una forma, es un mecanismo de defensa puesto al servicio de usar la pulsión sexual en algo que sea aceptado socialmente y que tenga la meta inhibida, que sea meta inhibida. O sea, que yo no voy a tener sexo con eso, pero puedo, no voy a tener una relación sexual, pero puedo con eso suplantar y usar esa energía para otras cosas que estén aceptadas. Por ejemplo, sublimar es ir a estudiar, es ir a trabajar, tener una familia, tener un hobby, etcétera, tener un deporte, si todo es eso, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque estamos en cultura. Y no puedo andar haciendo lo que me da la gana. Si estuviera en la época primitiva, estaría trepada a los árboles haciendo lo que me da la gana. Pero no, he tenido que renunciar a mucho de esa pulsión sexual y la pongo en otras acciones sustitutivas. Eso lo vimos en otro apartado. La sublimación es el mecanismo más aceptado para poder sublimar pulsión sexual. ¿Sí? De eso se trata. Acá la pregunta es cómo podemos soportar todo eso y aún así podemos vivir en sociedad. ¿Por qué toda esa agresividad se vuelve inocua? Dice él, termina no haciéndonos daño. Hasta por ahí, digamos. ¿Cómo es que podemos vivir en sociedad? Es la pregunta. Y él responde con algo básico y dice, bueno, podemos vivir en sociedad por la culpa. Sigue hablando de los neuróticos en general. Y si hay algunas otras estructuras clínicas estarán integradas a la sociedad. Me refiero como otra estructura al psicótico. Pero bueno, los neuróticos, ¿cómo es que podemos vivir? Por la culpa, dice él. ¿Y cuál es esa culpa? Dice dos cosas, la culpa y el sentimiento de ambivalencia, que lo dice también en otros textos, pero se lo digo acá porque yo a veces lo pregunto. ¿Cuál es esa culpa? Porque si uno tiene culpa, lo que tiene es miedo al castigo, ¿sí? Tiene culpa no solamente por lo que uno hace, sino por lo que uno piensa que puede llegar a hacer. Y ese es el mayor de todos los castigos. ¿Sí? ¿Cómo nos sostenemos ahí? ¿Cómo es posible que sintamos culpa aún sin haber hecho nada? Solo por pensar que podemos hacer algo que no se puede hacer. Y dice, bueno, fácil. En vez de tener afuera un ejército, como que nos esté diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, hemos introyectado la ley. ¿Cómo la introyectamos? ¿Cómo nos la metimos adentro? Bueno, construimos el super yo. Eso sería, por eso dije que hay una primera y una segunda tópica. En la segunda tópica, la construcción del super yo en cada uno de nosotros hace que nosotros estemos inhibidos a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ese super yo. La ley moral, las leyes de la cultura, lo que se puede y lo que no se puede. No sé, uno no iría por la calle pateando un perro, digamos, no se puede, no solamente por una cuestión amorosa, sino porque tenemos que vivir en sociedad con el resto de los seres que están en esta sociedad. Entonces, hay una ley más allá de las leyes jurídicas, pero esta es una ley introyectada en cada uno de nosotros. Ninguna ley jurídica haría que nos portemos bien si nos tienen que estar vigilando todo el tiempo con un fusil para ver que no nos portemos mal. Nos portamos bien sin necesidad de ninguna otra cosa. Bueno, por esto, por miedo al castigo. ¿Y qué es ese castigo que parece ser que nos hace tan culpables aun cuando no hemos hecho nada? Bueno, ese castigo al que le tenemos miedo es que nos dejen de amar. Todo este mecanismo de la construcción del superyo, además, es del nivel de lo inconsciente. ¿Por qué tenemos siempre miedo que nos dejen de amar? Porque conocemos el desamparo. Sabemos lo que es el desamparo, que es cuando nacimos. Y ese es el mayor temor. Por supuesto, el superyo, también lo dije, ese superyo de la ley y la moral viene a ser como un padre, el padre que nos dice lo que tenemos que hacer. De hecho, es la función paterna que nos enseña de chiquitos, lo vamos a ver con el autor de la sociología, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Eso lo aprendimos desde que nacemos hasta los 5 años. Tiene que estar instalado. ¿Sí? Eso es inevitable, lo aprende todo el mundo, algunos más, algunos menos, depende de las estructuras clínicas, pero todos lo aprendemos. Otra vez, lo que va a decir este autor, igual que los otros, es que lo que nos sucedió de que nacemos hasta los 5 años no es que no se pueda cambiar, algunas cosas pueden, pero eso fue inevitable y está grabado a fuego. Por eso dije que uno no cambia de estructura. Si lo que te toca, suerte loca. ¿Eh? Si naciste y la construcción fue un neurótico, serás neurótico, si no psicótico, si no perverso. ¿Sí? Los neuróticos son lo que la gente considera gente normal.
Aclaro otra vez que la normalidad no existe. Bien, ¿de dónde viene entonces ese temor a que nos dejen de amar? ¿Sí? Porque estamos todo el tiempo con eso. Bien, ahí donde hace cita a otro libro que él escribió, se llama Tótem y Tabú. Vean de dónde viene eso que nos mantiene a todos unidos. Esto nos mantiene unidos. Resulta que en Tótem y Tabú él usa una metáfora. Recuerden que las metáforas son axiomas, o sea, son principios teóricos que los autores usan, todos los autores lo usan, a partir de un hecho que no se puede ir a corroborar si es real o no, pero a partir de ahí construyen la teoría. No sé, para Hobbes era el estado de naturaleza, ya lo nombramos a Hobbes cuando dijimos lo de el hombre es el lobo del hombre. Para otros autores será, no sé, la familia primordial. Para Freud es que en un momento había una tribu, si al principio, del principio, de donde los hombres estábamos todos juntos, y había una tribu donde había un jefe de la tribu que tenía todas las mujeres. ¿Sí? Y que con esas mujeres era el único que tenía sexo con todas estas mujeres. Con todas estas mujeres tuvo un montón de hijos. Un día los hijos quisieron a alguna de estas mujeres que estaban ahí, y el padre se los había prohibido. ¿Sí? Con estas mujeres no se puede. Entonces quisieron todos los hijos, o sea, los hermanos, se juntaron y mataron al padre. Cuando lo matan, o sea, el jefe de la tribu, se lo comen. ¿Sí? De ahí viene lo de la antropofagia y todo lo demás. ¿Sí? Se lo comen y lo lloran, porque si bien lo odiaban, porque él tenía todas las mujeres y ellos no las podían tener, también lo amaban. Otra vez, solo se odia a las personas que amamos. No odio a la persona que vive enfrente, yo qué sé quién es. ¿Sí? El sentimiento de amor-odio nace con nosotros. Por eso dije que lo primero que sentimos cuando somos chiquitos es el odio. ¿Sí? Luego será el amor y ambas cosas todo el tiempo van atravesándonos en la niñez. Si los niños, los varones, por ejemplo, aman a la madre, quieren estar con la madre, eso lo sabe todo el mundo, ese complejo de Edipo, pero el padre le dice, no, con esta mujer no se puede, digamos, no se lo dice así, no se puede, tendrás que ir a buscarte una mujer cuando seas grande, y entonces, ¿qué hace el niño? El niño, en ese momento, odia al padre porque tiene a su mamá, pero a su vez lo ama. ¿Y qué hace cuando lo ama? Se identifica con él para de grande conseguir una mujer parecida a la madre. Bueno, esa es la resolución del complejo de Edipo, digamos, entre paréntesis, normal. Si todo va bien, es lo que se resuelve. Este nene sintió el amor y el odio por la misma persona, sea el padre. A nosotros nos pasa lo mismo, pero al revés. O sea, amamos y odiamos a las mismas personas, que fueron nuestros padres. Entonces ese sentimiento está. Volvamos a Torres y Tabú. Estos hermanos, por eso la relación más fuerte siempre es la relación entre hermanos. No es la relación con padres e hijos, más sino entre hermanos. ¿Por qué? Porque fueron, en principio, según Freud, una horda de asesinos. Mataron al padre, se lo comieron y luego lo lloraron. Y una vez que lo lloraron, en vez de quedarse con esas mujeres, decidieron no quedarse con esas mujeres y hacerle caso al padre. Fíjense, después de muerto. ¿Sí? Interesante, porque eso es lo que pasa siempre cuando alguien se muere. Cuando alguien se muere, las cosas cambian y era capaz que era un desgraciado y se termina transformando en una persona divina. Bueno, es lo mismo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, de aquí en más, dos leyes. Porque alguien tiene que ir a ocupar el lugar del jefe de la tribu, pero nadie quiere ir, porque saben que va a pasar lo mismo, que lo van a matar. Entonces dice, en ese lugar vamos a poner un tótem. ¡Tac! Y ponen un tótem. Ese tótem en lo que va a dar origen después más adelante en la religión puede ser cualquier cosa, qué sé yo, algo tallado, una cruz, un símbolo, lo que sea. Se ponen otra cosa ahí. Y instalan las dos primeras leyes para poder vivir. Una, no matarás al padre, otra, prohibición del incesto. ¿Qué es prohibición del incesto? Que no te puedes acostar con la gente de tu misma familia, ni con papá, ni con mamá, ni con sus hermanos. Y a veces ni con los primos, depende de las culturas. ¿Por qué establecen eso? Prohibición del incesto. Porque eso fue lo que los llevó a matar al padre. De hecho, los adolescentes matan al padre simbólicamente en la adolescencia. ¿Cuándo matan a los padres? Cuando le dicen, vos no entendés nada, vos no sabés nada, no, las cosas no son así como vos decís, etcétera, etcétera. Es lo mismo, están recreando esto que en esta metáfora Freud llama el tótem y tabú. Entonces, cuando instalan la prohibición del incesto, ¿qué tienen que hacer? Ir a buscar mujeres a otra tribu. Nace la cultura. ¿Sí? Una vez que se empiezan a relacionar con nosotros, nace la cultura, de ahí nacemos nosotros. Ahora, lo que sucedió y de la prohibición de matar al padre. ¿Sí? Eso no significa que no suceda, claro que sucede. Todo lo prohibido es lo que más nos gusta.
para ambas leyes, para matar al padre y para la prohibición del incesto. Pero más allá de eso, eso dio origen a la cultura, ¿sí? Porque empezamos a relacionar con nosotros, fueron a buscar mujeres a otras tribus, comerciamos, bla, 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 y toda la historia de la cultura moderna. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense el sentimiento que tenían. Lo odiaban y lo mataron, pero también lo amaban. Ese sentimiento se llama sentimiento de ambivalencia. Y todos lo conocemos porque todos pasamos por ahí. El sentimiento de ambivalencia nos genera culpa, porque odiamos a las mismas personas que amamos. Fíjense en la vida cotidiana de ustedes, sobre todo las que son madres. ¿Cuántas veces nos digo que llega al odio así? ¿Cuántas veces dijeron no lo soporto más a mis hijos? Ay, estoy cansada, necesitaría, etcétera? Y cosas más también que uno no se atreve a decir. En algún momento decir, uy, qué sé yo, que lo cuide otro. Bueno, esas cosas, y no nos pasa con los hijos, nos pasa con los padres, nos pasa a veces con las amistades, es porque ese sentimiento de ambivalencia, porque uno odia lo mismo que ama. Por eso se siente culpable, porque como una persona que amo tanto también a veces la detesto, y eso nos genera culpa y tememos al castigo. Bien, como todos pasamos por ahí, porque todos fuimos niños y sentimos eso en los primeros 5 años, ese sentimiento nos mantiene unidos. Eso sostiene unido a una sociedad en cultura, y eso es lo que va a decir Freud acá. Eso es lo interesante de este libro, y que lo que nos ha sucedido que nacimos hasta los 5 años, y se refiere a las estructuras clínicas y demás, es inevitable. Sí, lo que te pasó y no va a cambiar. ¿Sí? La primera identificación, la resolución de cada una de esas etapas, las fijaciones, y eso es lo que no significa que de adulto uno ante un síntoma no pueda hacer un tratamiento. Claro que se puede, pero eso no va a cambiar. O sea, no puede un neurótico ser un psicótico, ni un psicótico ser un neurótico, ni un psicótico ser un perverso. ¿Puede haber un neurótico con un brote psicótico? Sí, porque consumió, porque le pasó algo, pero no cambia de estructura. Esto para que quede claro, ¿sí? Porque si no, después se piensa a ver si puedo pasar de una estructura a otra, eso no va a suceder. Bueno, hasta acá la parte 5 y 6 termina el malestar en la cultura. Espero que después manden las preguntas en un Word, no las suban al foro porque se satura todo y puedo en algún momento hacer un videito explicando algunas de las cosas que les quedaron, que no quedaron muy claras. De todas maneras, más allá de los resúmenes, más allá de los videos, tienen que leer porque si no, todo esto queda como nada. No importa cuántas veces puedan ver este video, no importa cuántas veces miren un resumen, no se va a entender el hilo de lo que viene hablando Freud acá, de por qué sufrimos en cultura, qué nos sucede a nosotros, cómo que podemos estar juntos, qué significa amar al otro o no amar, etcétera, etcétera. Eso no va, no les va a servir si ustedes no leen el libro, sobre todo para el día del parcial. Bueno, en la próxima clase ya empiezo con la sociología, o sea, con Berger y Lumen, la construcción social de la realidad, que es un libro que también deben estar ahí. Lo vamos a ver si se puede en una clase, no creo porque el video es muy largo, pero en 2 clases, en la primera el capítulo 2 y después el capítulo 3. ¿Sí? Hasta la próxima.